Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día fantástico, porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les apasiona, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos. La pareja que nos hizo suspirar, reír y hasta derramar alguna que otra lagrimita con su química explosiva en Erkenci. Pero como ya sabemos, la realidad a veces dista mucho de la ficción, y hoy vamos a adentrarnos en un terreno un poco más escabroso, en rumores, en posibles tensiones y en lo que realmente pudo haber pasado detrás de las cámaras. Hoy vamos a desentrañar ese título tan llamativo que nos pone los pelos de punta, ¿Can Yaman explota? Demet fue muy duro. Lo que no sabías. Uf. Con solo leerlo ya se siente la intensidad, ¿verdad? Pero antes de que nos lancemos a la piscina de especulaciones, quiero recordarles que la información que vamos a compartir hoy se basa en rumores, declaraciones de fuentes cercanas a la producción y análisis de la prensa turca. No tenemos verdades absolutas, pero sí vamos a presentarles un panorama completo de lo que pudo haber ocurrido y de por qué esa relación, que parecía sacada de un cuento de hadas, finalmente no llegó a buen puerto. Así que si son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, o simplemente les gusta el drama y las historias de amor con un toque amargo, este es su vídeo. Y antes de que me olvide, recuerden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos y, por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido que preparamos para ustedes con tanto cariño. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Desde el primer capítulo de Erkenci, la serie que los catapultó a la fama internacional, el público quedó cautivado por la conexión entre Kandibit y Sanemeyn. Era magia pura en la pantalla. Los besos, las miradas, las discusiones, todo se sentía tan real, tan auténtico, que muchos daban por hecho que esa pasión también existía fuera de los sets de grabación. Y durante un tiempo pareció ser así. Los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechábamos. Y aunque ellos nunca lo confirmaron explícitamente, sus gestos, sus comentarios y las publicaciones en redes sociales alimentaban aún más la llama de la esperanza de los fans. Pero como en toda buena historia, el idilio comenzó a torcerse. Empezaron a surgir rumores de tensiones en el set de grabación. Algunos medios turcos publicaron artículos en los que se hablaba de discusiones acaloradas entre Can y Demet, de desacuerdos sobre el guión y de una competitividad malsana que afectaba el ambiente de trabajo. Estos rumores no eran solo susurros al viento. Se filtraron supuestos intercambios de palabras subidas de tono y hasta se llegó a hablar de pausas en la filmación debido a la alta tensión entre ambos. La prensa del corazón turca, siempre ávida de este tipo de noticias, comenzó a investigar más a fondo. ¿Y qué decían las fuentes cercanas a la producción? Pues según estos informantes anónimos, la relación entre Can y Demet era mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. Al parecer, Can Yaman, conocido por su fuerte personalidad y su temperamento impulsivo, tenía ciertas exigencias y expectativas con respecto a Demet Özdemir. Se dice que era muy crítico con su trabajo, que le hacía comentarios duros y que la presionaba para que diera lo mejor de sí en cada escena. Estas fuentes, que por supuesto pidieron mantener su anonimato por temor a represalias profesionales, describen a Can como un perfeccionista extremo que no dudaba en señalar los errores de Demet, incluso enfrente del resto del equipo. Algunos incluso mencionaron que estas críticas no se limitaban al ámbito profesional, sino que también se extendían a su apariencia física y a su forma de ser. Ahora bien, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto era esa crítica constructiva y hasta qué punto se convertía en una actitud controladora y hasta cierto punto, como diría el título de este vídeo, dura? Algunos argumentan que Can Yaman, al ser un actor con más experiencia, simplemente quería ayudar a Demet a crecer profesionalmente y a alcanzar su máximo potencial. Seamos realistas, la industria del entretenimiento es despiadada, y a veces un empujón, aunque sea duro, puede ser necesario para destacar. Esta es la defensa que algunos fans de Can Yaman esgrimieron ante las acusaciones. Él solo quería lo mejor para ella y para la serie. Otros, en cambio, creen que su comportamiento era injustificado y que Demet se sentía constantemente presionada y menospreciada. Esta visión pintaba a Can como un hombre arrogante y egocéntrico, que se aprovechaba de su posición para humillar a Demet.
Lo cierto es que independientemente de la intención de Can Yaman, parece que sus comentarios y su actitud afectaron profundamente a Demet Özdemir. Según los rumores, Demet se sentía cada vez más insegura y frustrada, y llegó un punto en el que ya no podía soportar la presión. Se dice que lloraba a menudo en el set de grabación y que incluso consideró abandonar la serie en varias ocasiones. Estas fuentes aseguran que Demet era una persona muy sensible y que le costaba mucho lidiar con las críticas, especialmente cuando provenían de alguien a quien admiraba y con quien compartía una relación tan cercana. Se dice que llegó a tener ataques de ansiedad y que necesitó la ayuda de un terapeuta para poder sobrellevar la situación. Pero ¿por qué Demet no se enfrentó a Can y le puso un alto a su comportamiento? Pues aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, Demet era relativamente nueva en la industria y Can ya era una estrella consolidada. Es posible que sintiera que no tenía el poder suficiente para desafiarlo y que temiera represalias profesionales. En segundo lugar, Demet es conocida por ser una persona pacífica y conciliadora, que prefiere evitar los conflictos. Es probable que intentara mantener la calma y resolver los problemas de forma discreta, pero llegó un punto en el que simplemente no pudo más. Imaginen la situación: una joven actriz intentando hacerse un nombre en la industria, se encuentra trabajando con un actor famoso y carismático, pero también intimidante y crítico. La presión de no querer arruinar su carrera, sumada a su propia personalidad, la llevó a callar y a soportar en silencio el maltrato. Además, no olvidemos que estaban trabajando en una serie que era un éxito rotundo. La presión de mantener la imagen de pareja perfecta era enorme, y tanto Can como Demet eran conscientes de que cualquier escándalo o conflicto público podría afectar negativamente al rating y a la reputación de la serie. Por lo tanto, es comprensible que intentaran mantener las apariencias y ocultar sus problemas personales. La serie era una gallina de los huevos de oro para la productora, y nadie quería que un conflicto entre los protagonistas la pusiera en peligro. Los contratos eran estrictos y las cláusulas de confidencialidad eran implacables. Pero como dice el refrán, la verdad siempre sale a la luz. Y con el tiempo las tensiones entre Can y Demet se hicieron cada vez más evidentes. Los medios turcos empezaron a especular sobre una posible ruptura, y los fans notaron que la química entre los actores había disminuido considerablemente en los últimos capítulos de la serie. Las escenas de amor parecían forzadas y las miradas ya no transmitían la misma pasión. Los foros de fans se llenaron de comentarios de personas que notaban algo raro en la dinámica entre los actores. Finalmente, cuando Erkenci llegó a su fin, Can y Demet tomaron caminos separados. Nunca confirmaron ni negaron los rumores de su relación, pero tampoco hicieron ningún esfuerzo por desmentir las especulaciones sobre sus tensiones. Cada uno siguió su camino, protagonizando nuevos proyectos y cosechando éxitos por separado. Can se enfocó en su carrera internacional, mientras que Demet continuó trabajando en producciones turcas. Pero la sombra de Erkenci y de su conflictiva relación siempre los ha perseguido. En entrevistas posteriores, tanto Can como Demet han evitado hablar directamente sobre el tema, pero han dejado caer algunas pistas que sugieren que su experiencia en la serie no fue tan idílica como parecía. Can, con su característico estilo directo, ha admitido que a veces puede ser demasiado exigente y que no siempre es consciente del impacto de sus palabras. Demet, por su parte, ha hablado sobre la importancia de la salud mental y de la necesidad de rodearse de personas que te apoyen y te hagan sentir bien. Can Yaman, por ejemplo, ha reconocido en varias ocasiones que es una persona exigente y perfeccionista, y que a veces puede ser demasiado duro con sus compañeros de trabajo. En una entrevista, llegó a decir que a veces, la gente no entiende mi forma de ser, pero solo quiero que las cosas salgan bien. Demet Özdemir, por su parte, ha hablado sobre la presión que sintió durante la grabación de Erkenci y sobre la necesidad de establecer límites y proteger su salud mental. En una declaración pública, afirmó que es importante aprender a decir que no y a priorizar tu bienestar por encima de todo. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue mucho más complicada de lo que nos mostraron en la pantalla. Que detrás de la química y el romance hubo tensiones, desacuerdos y posiblemente un comportamiento poco profesional por parte de Can Yaman que afectó profundamente a Demet Özdemir. Es una historia que nos recuerda que la fama y el éxito no lo son todo, y que detrás de las luces y el glamour pueden esconderse situaciones muy dolorosas. Por supuesto, esto no justifica el título explosivo del vídeo, ni busca demonizar a Can Yaman ni victimizar a Demet Özdemir.
Simplemente queremos ofrecerles una visión más completa y realista de lo que pudo haber ocurrido entre estos dos talentosos actores. Queremos recordarles que las relaciones humanas son complejas y que, a veces, las apariencias engañan. Además, es importante recordar que solo estamos reconstruyendo la historia a través de rumores y declaraciones no confirmadas. No podemos saber con certeza qué ocurrió realmente entre Khan y Demet. En resumen, hoy exploramos los rumores y especulaciones sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir durante la producción de Erkenciküs. Vimos cómo la química en pantalla podría haber ocultado tensiones y desacuerdos detrás de las cámaras, y cómo la personalidad de Can Yaman pudo haber impactado a Demet Özdemir. Analizamos las diferentes versiones de la historia y tratamos de entender qué pudo haber llevado al distanciamiento entre estos dos actores. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Como siempre, quiero agradecerles por su tiempo y por su apoyo. Son los mejores. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman fue demasiado duro con Demet Özdemir? ¿O creen que simplemente estaba intentando ayudarla a mejorar? ¿Creen que Demet debería haber sido más firme y plantarle cara a Can? ¿O creen que su actitud fue la correcta dadas las circunstancias? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y estén atentos porque pronto tendremos más vídeos con noticias, chismes y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Muchas gracias y hasta la próxima.